a los organizadores del evento y a los hermanos del querido Chile. Quiero comenzar, evidentemente, brevemente agradeciendo la invitación, esa oportunidad y ocasión que se me brinda de intervenir. Para tranquilidad de todos, les indico que el cronómetro lo tengo puesto en marcha para ajustarme a los 12 minutos que se me asignan. Perdón. Bueno, se trata en este tiempo de exponer brevemente aspectos relacionados con el uso de los casos para, por ejemplo, explicar los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Este es un recurso didáctico que yo utilizo mucho en las maestrías o en los másteres que imparto en distintos países de Latinoamérica y también en España, y es el de acercarme a diferentes casos de los que surgen o son dictados o resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, a partir del caso, poder extraer la teoría general o aspectos generales. Conozco bien diferentes casos de la Corte Interamericana, pero si me permiten voy a compartirles brevemente el supuesto de hecho de un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a mí me gusta utilizarlo como recurso didáctico porque me permite confrontar los dos sistemas, el europeo y el americano, pero como un ejercicio didáctico, teniendo presente que en ambos casos, tanto en el sistema europeo como en el americano, lo que se persigue es la protección de los derechos humanos, aunque obviamente se siguen caminos distintos. Bueno, pues el caso al que me quiero referir es una sentencia dictada en junio de 2014 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con Valentín Campeanu. Es un asunto seguido contra Rumanía. Brevemente les doy estos antecedentes de hecho, que son lo que les doy a los estudiantes, para luego ponernos a trabajar en ello. Valentín Campeanu es un niño que nació de una mamá politoxicómana. Al poco tiempo de nacer, su mamá lo abandona en un centro de acogimiento público de Rumanía, y allí, tras los diagnósticos y exámenes médicos pertinentes, le diagnostican, le detectan graves enfermedades y, entre otras, la infección del virus del VIH. Durante todo el tiempo que Valentín estuvo en ese centro de internamiento dependiente de las administraciones públicas rumanas, no recibió la asistencia médica, sanitaria, alimenticia necesaria para la situación en la que se encontraba y para las enfermedades que padecía. Cuando cumplió 18 años, fue trasladado a un centro de mayores. Es verdad que, con 19 años de edad, Valentín Campeanu fallece. Fallece porque, como les señalo, ni siquiera los asistentes o los trabajadores del centro se acercaban para darle los cuidados médicos necesarios, vivía sin cobijas, sin mantas para poder guarecerse del frío y no recibía, como digo, la asistencia médica correspondiente. Un mes antes del fallecimiento hubo un representante de una ONG que visitó ese centro y vio las condiciones en las que estaba Valentín y el resto de personas ingresadas o internadas en ese centro. A la vista de o conociendo la muerte de Valentín, decidió presentar acciones o acciones tanto en el ámbito interno y finalmente acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Rumanía y le impuso una serie de medidas generales, entre otras que se regularan las garantías de las personas que están en situación de desvalimiento y que se permitiera el nombramiento de representantes legales que pudieran valer los derechos de estas personas. Muy sintético, esos son los antecedentes de hecho, que como ven son duros, es muy triste la realidad en la que se encontraba el tristemente fallecido Valentín y todas las demás personas. Pero estos antecedentes de hecho que yo les comparto a los estudiantes de las maestrías en derechos humanos o en los sistemas regionales de protección de derechos humanos, como les decía, a mí me permiten desgajar o empezar a trabajar sobre cuestiones relacionadas con la legitimación activa para el acceso a los tribunales de protección de derechos humanos y, por otro lado, las cuestiones relacionadas con el alcance de las sentencias que pueden dictar estos tribunales o estas cortes internacionales o regionales de protección de derechos humanos. Esos son los dos pilares a los que me voy a ajustar ahora para ceñirme al tiempo fijado, pero que me gustaría brevemente desarrollarles. Fíjense, primera idea, legitimación. Como saben, la legitimación es la posición que te habilita para poder pedir y obtener algo ante los tribunales. Aquí les he dicho que es una ONG la que demanda a Rumanía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto me sirve a mí como llamada de atención ante los estudiantes de Latinoamérica, porque como bien ustedes saben mejor que yo, en el caso de la Corte Interamericana, las víctimas y las ONGs tienen legitimación activa, sí,
pero su legitimación es para presentar denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la Comisión la receptora de las denuncias y en su caso es la Comisión la que posteriormente presenta la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, quien ocupa la posición activa en el proceso es la Comisión, sin perjuicio de que posteriormente las víctimas pueden intervenir en el proceso, tal y como ha potenciado en las últimas décadas la Corte Interamericana. Pero fíjense como hay una diferencia clave entre el sistema americano y el europeo, en la medida en que esa ONG directamente puede llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a este Estado que no protegía adecuadamente los derechos de las personas en situación de desvalimiento en esos centros públicos. Es verdad que Rumanía se defendió, fíjense, segundo aspecto sobre la legitimación para seguir avanzando, diciendo que Valentín Campeanu no autorizó a la ONG para poder intervenir en el proceso. Pero el Tribunal Europeo dice cómo iba a autorizarlo. Primero, porque ha fallecido y segundo, porque antes de fallecer ni siquiera estaba en condiciones, de hecho, para conceder autorización ninguna. Esta sentencia, a mí me gusta mucho trabajarla, como les digo, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito americano, porque me ofrece una perspectiva muy amplia sobre el acceso a estos tribunales y sobre la posibilidad de solicitar la intervención de los mismos. Además, esta sentencia también la estoy utilizando últimamente para analizar la situación generada por la COVID-19. Y creo que es interesante que nos planteemos esta cuestión. Es decir, hasta qué punto los Estados han protegido adecuadamente el derecho a la salud o a la vida de las personas en centros de mayores, como ha ocurrido en Europa, o en centros penitenciarios, como ha ocurrido en Italia, o como ha ocurrido en países como en Colombia, en Perú o en Brasil. Segundo aspecto que quería analizar como recurso didáctico, las sentencias, el contenido o alcance de las sentencias. A partir de este caso, les he dicho que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fija una serie de medidas reparatorias de carácter general en la sentencia para que Rumanía introdujera reformas legislativas en su ordenamiento jurídico. Quizá esto a ustedes no les llama la atención, porque si volteamos la mirada al sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy prolífica en la fijación de medidas reparatorias de carácter general que se imponen a los Estados. Vean el caso campo algodonero contra México o el de la fecundación in vitro contra Costa Rica. Sin embargo, en el caso del sistema europeo, el Tribunal Europeo adopta una posición más cautelosa a la hora de fijar el alcance o el contenido de sus sentencias. No es normal, no es habitual encontrarse sentencias con medidas reparatorias generales. Lo que se suele establecer son medidas reparatorias de carácter individual, pero fijación de reformas legislativas para que se acomode el ordenamiento interno al nivel de protección convencional es más difícil encontrar. Es verdad que en los últimos años se ha avanzado con la introducción de la sentencia piloto como mecanismo de tutela colectiva, pero vean ustedes y saben ustedes, y esto también me gusta trabajarlo con los estudiantes, el sistema de protección colectiva que se ha instaurado en el sistema interamericano es el control de convencionalidad. Es decir, esas sentencias, esa jurisprudencia que nace con ocasión del caso Almonacid Arellano contra Chile o en los casos Hellman versus Uruguay, a mí me dan pie para poder poner de manifiesto cómo los jueces integrantes de la jurisdicción ordinaria, además de ser jueces chilenos, jueces argentinos, jueces mexicanos, son jueces convencionales, son jueces del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Mientras que si miramos al sistema europeo, sentencias en esa línea sobre control de convencionalidad no vamos a encontrar. Como les decía, este es un ejercicio meramente pedagógico, el que hago con los estudiantes de las maestrías en distintos países de Latinoamérica y también en la maestría en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Valencia. Pero me gusta trabajar sobre estas cuestiones, pero con la idea que les apuntaba. Podemos seguir distintos caminos para proteger los derechos humanos, pero lo importante es protegerlos. Es buscar los mecanismos adecuados para que los Estados, primero, y en su caso la Corte Interamericana o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, protejan adecuadamente los derechos de las personas. La última reflexión, ajustándome, como les decía, al tiempo fijado, se la planteaba en relación con la crisis generada por la COVID-19. Yo creo que tenemos que salir de esta situación con la lección aprendida y también puede ser un recurso para el uso en el aula. Es decir, qué derechos han resultado más gravemente afectados en esta crisis que se ha generado. Derecho a la salud, derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la vivienda.
veamos cómo está el nivel de protección, analicemos con los estudiantes qué grado de protección tienen esos derechos en los sistemas internos de cada uno de los estados, sabiendo que ustedes tienen esa gran virtud convencional o esa gran jurisprudencia a nivel convencional, que es la denominada control de convencionalidad, que les va a permitir en el ámbito interno superar las trabas normativas internas que impidan que esos derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales sean realmente reconocidos, protegidos y tutelados adecuadamente. Reitero mi agradecimiento y un saludo afectuoso a todos los hermanos y amigos de Chile y de otros países de América. Buenas noches. No se escucha a Graciela. Hola, ¿qué tal? Es que tenía inhabilitado, perdón. Aquí donde dice chat, Luis, muchísimas gracias por tu atingencia. Revisa, por favor, el brevísimo resumen para ver si tú también quieres escribir algo colaborando de manera horizontal con todos y todas. Voy a leer sumamente sintético la enorme trayectoria de nuestro querido